Gloria a Dios. Bienvenidos hermanos y amigos a esta transmisión. Vamos a empezar este tiempo elevando una oración al cielo, pidiendo que la gracia del Altísimo sea con nosotros. Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la grande bendición que nos das de estar delante de ti en este momento, buscando de tu presencia, tu santo rostro, acompañándonos el día de hoy. Ayúdanos, Señor, bendícenos, toca nuestra alma, nuestro corazón, sigue trabajando en ello, Señor, bendiciéndonos, transformándonos. Ayúdanos, Señor, a ser semejantes a ti, que es imposible, Señor, en esta naturaleza pecaminosa y carnal, pero tú, Señor, eres grande y misericordioso. Creemos en ti, Señor, en tu bondad, en tu propósito. Te bendecimos, Padre, y te rogamos, Señor, que recibas esta alabanza, esta exaltación a tu nombre, Señor, y sea agradable delante de ti. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, voy a leer una porción bíblica. Viene en el Salmo 145 y dice así: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermanos, es un privilegio estar aquí delante de la presencia de Dios y de ustedes en este ministerio de alabanza. Pero hermanos, les diré, es un bonito ministerio, pero es en realidad un ministerio que todos vamos a compartir allá en la eternidad. Así que disponga su espíritu y su corazón, y aunque no pueda tener en este momento, ¿verdad?, una voz privilegiada, hágalo de corazón como para el Señor. Amén. Vamos a alabar al Cristo. Aleluya. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar.
entre su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle a son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es ser. Ven ante él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya. Exaltamos tu nombre, bendito Cristo. Exaltamos tu nombre. Qué privilegio, hermanos, estar delante de la presencia de Dios aquí adorando. Aquí nosotros aquí en grupo, ¿verdad? Y ustedes ahí en casa. Exaltemos el nombre de Cristo. Te entrego todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, para ti. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos a tu presencia. Glorificamos tu nombre, Señor Jesucristo. Te alabamos, Padre, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Aquí estás tú, Señor, delante de nosotros, y te bendecimos a ti, glorioso Padre, en el nombre de Jesucristo. Y te damos a ti, Señor, gracias por esta oportunidad. Hermanos, espero que se encuentren bendecidos esta tarde, esta noche. Y continuamos con nuestra serie Tiempos de Pandemia. Es una serie que acabamos de empezar el domingo pasado. Nuestro hermano Abdi nos compartía el primer segmento. Ahora viene el tema número 2, Tiempo de Pandemia, tiempo que desafía nuestra fe. Ese es el tema de hoy. Tiempo de pandemia, tiempo que desafía nuestra fe. Bien, tenemos un año aproximadamente que hemos estado viviendo un tema principal entre todo el mundo, entre las naciones, que es crisis, es pandemia. Prendemos apenas la televisión y la primera estadística tiene que ver con una pandemia, tiene que ver con una crisis la que estamos viviendo hoy. Y bien, eso ha venido a desafiar nuestra fe en estos días, a la iglesia local, a la iglesia mundial. Bien, cuando hablamos de pandemia,
esto que se ha extendido a muchos países y que ha atacado a los individuos en la localidad o en la región, ha provocado en nosotros una crisis a nivel mundial. No solamente en los gobiernos, no solamente en las naciones, también ha provocado una crisis en la sociedad, ha provocado una crisis en el gobierno, ha provocado una crisis en nuestras familias, ha provocado una crisis inclusive hasta en los deportes a nivel mundial, ¿no? Nos ha llevado a estadísticas muy alarmantes, suicidios, separaciones, rompimientos de hogar, qué sé yo, tantas tragedias que se está viviendo. Pero como les digo, esto ha venido a desafiar nuestra fe. Y hoy queremos hablar precisamente en este tema, en esta tarde, tiempo de pandemia, tiempo que desafía nuestra fe. Pero ¿sabes qué? Quiero que antes de continuar, porque quiero que llegara un personaje muy importante, que es la vida de Job. Vamos empezando a describir un poco qué es la fe, ¿no? Cómo la sociedad la ve, cómo la ciencia la describe, ¿no? Y en el diccionario vemos que la Real Academia Española nos da algunas definiciones. Por ejemplo, nos habla que de la fe es un conjunto de creencias. Algunas personas, un grupo de personas que pueden tener. Otras de las definiciones es que habrá sobre la confianza o el concepto que podemos tener sobre una persona o una situación. Es decir, todo mundo tiene fe. Todo mundo tiene fe, inclusive hasta en su mascota que le puede cuidar la casa. También tiene fe inclusive en el carro nuevo que acaba de comprar. Tiene fe en el boleto de la lotería que acaba de adquirir. O sea, la fe lleva a la gente a impulsarla a hacer cosas inclusive a veces sobrenaturales, fuera de la conciencia. Pero bien, inclusive, ¿cómo es que la Real Academia describe la fe cristiana? Bien, ellos lo relatan así, que es una virtud a la teología que consiste en afirmar la revelación de Dios. Bien, eso es la fe en el mundo, ¿no? Eso es la fe que el mundo está hablando, pero para nosotros como cristianos vamos a ir un poco más allá. ¿Cómo define Dios la fe? ¿Cómo define la palabra de Dios la fe? Bien, esto lo encontramos en unas palabras tan excelentes que les vemos en Hebreos 11:1. Y dice así, de esta manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo repito, para todos nuestros amigos que quizás jamás habían escuchado estos términos, aquellos nuevos que aparecen por primera vez, que nos están dando por primera vez clic en esta iglesia local y nunca habían escuchado esto. Pues sí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, la palabra fe viene de un término griego que significa, que se escribe como pistis. El término denota una creencia determinada por la confianza. Eso significa confianza, seguridad, certeza y convicción. Ok, a partir de aquí, antes de llegar a entender un poco la situación de Job, que es donde nos conviene llegar, entendamos que cada vez que escuchemos la palabra fe, significa confianza, seguridad, certeza y convicción. Confianza, seguridad, certeza y convicción. Cada vez que veamos esto, creamos lo siguiente o veamos lo siguiente: tiempo de crisis, un tiempo de pandemia ha venido a desafiar la confianza, la seguridad, la certeza y la convicción. ¿Pero en qué? Ya vimos que en el mundo su fe la ponen hasta animales, en la casa, en la sociedad, en el presidente, ¿de acuerdo? Pero ahora, como cristianos, como hijos de Dios, esta fe, ¿dónde esta certeza, esta confianza? ¿En qué que nos ha venido a desafiar estos tiempos? Ya recordemos que tenemos un año aproximadamente con esta situación. Viene a pegar esta crisis. ¿En quién? En Dios, la confianza en Dios. Ahí donde nos está pegando a muchos de la iglesia local, alrededor del mundo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, ha venido a desafiar esto. La crisis, esta pandemia,
ha venido a poner en duda si realmente Dios es poderoso, el por qué permite esta situación. Ya vimos que el domingo pasado nos predicaba nuestro copastor, ¿no? Tantas preguntas que hay que resolver, tantas preguntas que se vienen en mente, pero todas esas tenemos el libro de libros que es la Biblia, quien nos va a orientar, quien nos va a ayudar a esta situación. En resumen, la fe, la confianza, la certeza y la seguridad de Dios en Jesucristo. Y viene otra pregunta: ¿cómo se adquiere la fe? Es una buena pregunta, ¿no? Podemos entender ahora que todo mundo tenemos fe, pero ¿cómo la adquirimos? ¿Sobre qué la adquirimos bien? Romanos 10:17 nos responde a esto. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe no es voy a una tienda y pido 10 gramos de fe, 1 kilo de fe. Es algo que se va adquiriendo. ¿En qué? Basado en la palabra de Dios. O sea, no podemos adquirir fe fuera del conocimiento de Dios, si no vamos a una fuente dudosa, que no es la palabra de Dios. O sea, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que ir a la fuente natural de Dios, de su conocimiento, de su revelación, que es la palabra. En este libro encontramos todas esas verdades, todas esas preguntas acerca de la fe. No hay otro medio, no hay otro medio que nos pueda ayudar a esto, llegar a esto, más que la misma palabra de Dios. Así es que la Biblia está basada en los hechos de quién es Cristo y lo que ha hecho. Y esto se encuentra en la palabra de Dios al ser escuchados. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces ya vamos atando cabos. Estamos pensando entonces por qué la crisis ha venido a pegar de una manera importante, y la pega en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a tomar un ejemplo bíblico que muchos de ustedes conocen. Habían 3 jóvenes hebreos, ustedes lo recordarán, Sadrach, Mesach y Abednego, que rehusaron a inclinarse ante la imagen de oro del rey Nabucodonosor. Ustedes conocen la historia, ¿no? La han leído. Este rey loco, este rey afanado en su propia imagen, en su propia adoración, había mandado hacer una estatua de oro gigante para que todas aquellas personas que escucharan el son del tamborín, el son de la música, se inclinaran a ella. Pero hubo 3 jóvenes que a causa de su fe rehusaron inclinarse hasta este rey, esta pandemia, digámoslo así, quiso traer crisis a su fe. Y escuchen la declaración de estos muchachos, estos 3 jóvenes. Dice así: Nabucodonosor les dijo, ustedes 3, ¿es verdad que no honraron a mis dioses, ni adoraron la estatua de oro que habían mandado erguir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen. Ya los está amenazando. Esto me suena así como la amenaza de la pandemia, ¿no? Pero aquí viene algo más interesante. Más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y fíjense en Nabucodonosor, su fe, en lo que él cree. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. Chequen la fe de estos 3 chicos. No hace falta que nos defendamos de su majestad. Qué valentía, qué fortaleza en su fe. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos
a su estatua. Wow, qué fe. Una crisis de un hombre loco, afanado en recibir honra, recibir gloria, se encuentra con 3 chicos que lo desafían y le declaran su fe. No nos vamos a inclinar ante esta situación. Preferimos antes morir que deshonrar a Dios. Esa era la fe de estos muchachos y había sido desafiada. Era un tiempo de crisis quizás para ellos, pero ellos mantuvieron su fe, pensando que el Dios que ellos amaban los iba a librar en nuestro amado Señor, en Jehová de los ejércitos. Quiero que veamos también la fe de un hombre que para muchos es un personaje de los más queridos y de que cuando éramos niños lo empezamos a escuchar de él y nos apasionaba, David. ¿Se acuerdan? La primera historia, cuando escuchamos a David, se nos vienen muchos recuerdos muy, muy buenos, pero se nos viene uno a la mente excepcional, la batalla con el famoso Goliat, un hombre gigante de 3 metros aproximadamente, si ustedes lo recuerdan. Y chequen esto, ¿no? David era un jovencito que más o menos los expertos opinan que tenía entre 16 y 17 años. Él cuidaba ovejas. Y miren, en las situaciones más críticas de David era cuando un león o un oso venían a sus ovejas. Y él confrontaba al oso, al león y quitaba a sus ovejas de ellos, ¿no? Esa era la fe de David. La valentía de David. Y chequen esto. Dice la historia que un día su papá de David, lo mandó a llevar unos panes a sus hermanos que estaban en guerra contra los filisteos. Ustedes recordarán esto en el libro de Samuel, lo pueden leer. Cuando fue David a llevar este encargo de su padre, a sus hermanos, escuchó que el gigante Goliat desafiaba y se burlaba del ejército de Israel. Y peor aún, cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Un momento ahí, la fe de estos hebreos, estos israelitas, ya estaba siendo desafiada por un gigante malo. Y no solamente los había intimidado, salían huyendo cada vez que salía en la mañana a desafiarlos. Entonces David se indignó. ¿Y saben cuál es su fe de David? Que dijo, ¿sabes qué? Ante tal pandemia, ante tal crisis que está viviendo este pueblo, el escuadrón de los ejércitos de Jehová, yo me voy a aventar el ruedo. Decidió, habló con Saúl, inclusive lo vistieron para que se enfrentara a este gigante. Todos sabemos que no pudo con su armadura y él decidió dejar las formas de este mundo, porque sabía que la batalla no era contra carne, sino contra huestes, principados de maldad. Cuando va este muchacho David a enfrentarse a Goliat, ustedes recordarán las palabras de Goliat y dice, ¿quién es este? Inclusive le dice, perro. Dice, ¿quién es este ¿por qué me mandan a este? Lo vio tan insignificante, pero la fe de David iba más allá de lo que estaba viendo. Y le declara lo siguiente: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y los entregará en nuestras manos. O sea, todavía no peleaba con él, todavía no lo, ustedes recordarán, lo tira con su onda, una sola piedra le bastó y después de eso corta su cabeza. Todavía no se enfrentaban cuando ya por fe le estaba declarando lo que iba a hacer con él, y lo logró. Esta circunstancia, esta crisis estaba desafiando a David.
había sido desafiado un chico de 17 años en la etapa de su adolescencia contra un guerrero experimentado, un matón, un gigante sanguinario. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, pues estarían todas las apuestas a favor de Goliat. Pero David declaró con su fe de que Jehová de los ejércitos iba a vencer, y lo venció. Ustedes conocen la historia, la pueden leer en el libro de Samuel. Esa fe había desafiado a los escuadrones de Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, y habían sido intimidados. Dice la Biblia, relata que salían huyendo, salían despavoridos, veían la pandemia, entiéndase, Goliat vociferar, y salían huyendo, y esto indignó a David. Pero la fe de David, puesta en Dios, pudo más que todo un escuadrón, que todo un ejército. Mató a un gigante de horrible fama, Goliat. Bien, ahora, todo esto que he estado mencionando es solamente un camino para entender un poco la fe en Jesucristo, la fe en Dios, la fe correcta. Ya vimos varias evidencias a través de los jóvenes, la fe de los dos chicos hebreos. Ahora vimos la fe de David, y vimos qué es lo que significa la fe, y vamos atando cabos sueltos, quizás para los que por primera vez escuchen del tema, qué es la fe. Ya vimos que es algo imposible, sin ella no podemos agradar a Dios, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No podemos ir a adquirirla a otro lugar más que a la palabra viva, que es del Señor Jesús. Bien, ahora vamos a leer esta siguiente historia, que es donde nos vamos a montar parte del tiempo que nos queda. La historia de Job. Todos hemos escuchado hablar de Job. De hecho, yo no creo, no sé si usted al menos conozca una persona que haya sufrido más que Job. Bueno, ¿quién es Job? Usted lo invito que en su tiempo que va a tener libre hoy o pasado mañana o pasado mañana, lea el libro de Job. Se va a dar cuenta quién era él. Job, un hombre sufrido, un hombre recto, dice la palabra de Dios. Tenía muchas propiedades, tenía 10 hijos, tenía camellos, tenía bueyes, tenía ovejas, tenía asnos, y los tenía por miles. Ok, no voy a leer toda la historia, se nos irían varios minutos, pero la historia de Job relata lo siguiente: que todavía que llega uno de sus empleados y le da la noticia de una terrible tragedia, que había perdido cierta cantidad de animales. Todavía no termina de anunciarle, de decir lo que ha pasado, cuando llega otro y le anuncia, le declara lo que estaba pasando, que había perdido ahora parte de sus yuntas, parte de sus camellos. Entonces todavía no terminaba de dar esta trágica noticia, cuando viene una noticia, no tengo palabras para describirla, pero yo creo que es lo peor que a un padre nos puede afectar: la noticia de una pérdida de un hijo. Aquí la situación de Job es más terrible, porque no solamente pierde uno, pierde dos, pierde tres, pierde 10. En un solo día había perdido todo. Quizás en esta crisis de fe, en esta pandemia, quizás en esta situación, nosotros no hemos perdido tanto todavía, y esperemos en Dios no perderlo. Muchos han perdido su trabajo, muchos han perdido propiedades, y también seres queridos, familia. Job no solamente le había pasado eso, sino todo lo que él tenía en material, lo había perdido. Y lo repito, 10 hijos. Ustedes saben, conocen situaciones donde a veces hay familias que les golpea la pérdida de un ser querido. Esto literalmente hay gente que le trastorna y le vuelve locos. Conocí una
una señora en Monterrey que en una noche perdió 3 hijas en un accidente, se volvió loca. Ahora Job, dejen de ustedes ahora ya todo lo material, sus camellos, etcétera, sus hijos, fueron 10. Y me impacta una de las declaraciones más fuertes de Job, que ojalá la podamos hacer tuya y mía. Una declaración que no esperábamos jamás, sino que Job por primera vez manifiesta su fe en esta pandemia, en esta crisis que él estaba pasando emocional. Y dice así: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La declaración de fe de Job. Quizás en muchas circunstancias un hombre común como yo nos hubiéramos alejado de Dios. Hay muchas, y Job empezó a cuestionar a Dios. Más adelante llegan unos amigos, empiezan a filosofar en su situación, pero Job se mantiene íntegro. Después Job hace otra declaración que quizás a muchos no nos gusta. Dice: todo proviene de Dios, incluso el mal. Y dice Job de la siguiente manera: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Wow. Recibiremos de Dios, que tiene dominio en todas las cosas, el bien, y el mal no lo recibiremos. En serio, esto lo encuentro en Job capítulo 2 versículo 10. Job estaba entendiendo algo, que todo proviene de Dios, el bien y aún sus calamidades. Bueno, para entonces Job no había perdido todo, le queda algo: su fe, su esperanza en Dios. Para acabarla, él se enferma de pies a cabeza, una sarna que le abate todo el cuerpo. Él describe su enfermedad de lo más bajo, de lo más vil, de lo más desesperante. Pero todavía la fe de Job sigue en pie. Viene de perderlo todo. Ahora su cuerpo, su físico es atormentado, y no solamente es atormentado por un problema de llagas, de sarna, sino que sus amigos se empiezan a mofar de él, se empiezan a burlar. En la esquina donde él está parado, llegan, lo tiran, lo patean, le escupen la cara. O sea, en otras palabras, se fijan, ya existe el bullying. Y Job empieza a recibir de sus amigos, de la gente que lo conocía, el maltrato físico, la burla física. Pero la pregunta otra vez: ¿dónde estaba la fe de Job? Es una pregunta que vamos a responder. Vuelvo a repetir, dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta afirmación me llama la atención. Repite 3 veces la palabra Jehová. Jehová dio, Jehová quitó, y Jehová sea el nombre de Jehová bendito. Job lo declara 3 veces. Es un énfasis total y absoluta dependencia y confianza en Dios. Esta declaración es profunda. Nosotros la decimos tan fácil, no la hemos vivido, pero debe inspirarnos a seguir ese ejemplo de Job, esa fe que aún no ha sido quebrantada. A pesar de esa pandemia, esa crisis que está en ese momento pegándole a Job, Job no se quebrantó, siguió creyendo en Dios. El libro de Job
comienza con una descripción muy interesante hacia su persona. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características, otra vez: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y quiero describirte estas 4 características que nos invita ahora este personaje, este gran personaje, a imitarlas. Dice que era perfecto. Esto da una idea de un hombre íntegro, un hombre cabal, que eso habla de una madurez de Job que había adquirido a través de la experiencia de estar en intimidad con Dios. O sea, su perfección no era que no fuera pecador y que no hiciera quizás pecado, cosas malas, sino su perfección se basaba en la intimidad de Dios, estar en relación con Él. También dice que era recto. Fíjense, este me llama la atención porque recto es en un sentido de emparejarse, nivelarse, alinearse de lo que crees y en qué confías. En este sentido, Job está alineado a la voluntad soberana de Dios en sus propósitos. Escuchen bien esto. O sea, Dios no se va a rebajar a nuestros pensamientos, pero sí tenemos acceso a sus pensamientos a través de escudriñar su palabra. En ese sentido, Job era recto. Y en ese sentido, cada uno de nosotros podemos ser rectos delante de Dios. ¿Cómo? A través de escudriñar su palabra. Job era recto. Sus pensamientos, sus ideales, su ciencia, lo que él quería, estaba al nivel de Dios. O sea, es decir, confiaba en Dios, en sus promesas, en su voluntad. De hecho, hay algo muy interesante. Cuando Job sufre, cuando Job está en esta crisis, fue cuando Dios le empieza a revelar ciencia a Job, al menos 4 o 5 puntos muy interesantes. Job se da cuenta que la luz viaja, se da cuenta que el mundo rota sobre su propio eje. También se da cuenta de que el viento tiene un peso, si no lo había dicho. Siglos después, la ciencia, a través de tanta tecnología, lo descubre. Pero Job ya lo había descubierto. ¿Dónde? ¿En qué momento? En la intimidad de Dios, a través del sufrimiento. Esto habla que Dios se sigue revelando a través del sufrimiento de los hombres. Y es cuando Dios revela con más intención su corazón para vivir en perfección, pero también en un estado recto con Él. También dice que Job fue temeroso de Dios, una actitud de reverencia y respeto. En una actitud de adoración, era un hombre humillado, un hombre humilde. Esto demuestra su constante relación con Dios, que a pesar de que Dios le estaba quitando la salud, le había quitado sus posesiones, no renegó hasta este momento. Pero esa relación con Dios lo llevó a una cuarta cualidad. Dice, apartado del mal. Job, perfecto, recto, temeroso de Dios, una relación con Dios, lo lleva a apartarse del mal. Hasta aquí todo esto es en fe de Job. Está apartado del mal, su relación continua lo llevan a que sus pensamientos fueran apartados del mal y por lo consiguiente del pecado. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, Dios se nos revela y nos aparta del mal. Empieza por nuestros pensamientos. Empezamos a anhelar de una manera más obvia, de una manera más fuerte la presencia de Dios en nuestras vidas, y otra vez nos aterriza algo a la fe que está puesta en su palabra, en su verdad. Por fin Job proclama su confianza en Dios.
Para entonces Job tiene una crisis emocional, una crisis en sus pensamientos, porque cree que Dios ya lo había abandonado. De hecho, se hacen inútiles sus palabras, sus pensamientos. Dice, no tiene caso. Dios ya no me escucha. Vengan, ¿cómo me tienen? Me he guardado en un estado perfecto, recto. He sido temeroso de Dios y me he apartado del mal. La fe de Job empieza a ser confrontada. Pero Job se acuerda de algo y lo declara y dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no a otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sus emociones estaban destrozadas, pero la fe lo mantenía. Job hace una pausa en su vida. No recuerdo cuánto tiempo haya pasado, pero no le fue importante a Job. Su fe en este tiempo de crisis se mantuvo y dice así: yo conozco que todo lo puedes, lo dice Jehová de los ejércitos, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Escuche lo que viene, esto está muy interesante. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, me avergüenzo, me siento decepcionado, me siento confundido, me siento culpable. Decía Asaf en el Salmo 73: he puesto en ti mi esperanza para contar todas tus obras. Tú eres mi porción, eres lo único que tengo. Job, mucho tiempo atrás, lo había declarado de una manera similar. Me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Esto quiere decir que estoy triste, estoy avergonzado en manera de pensar. ¿Sabes qué? La fe de Job no estaba diseñada y no estaba pensada para: yo sé que tú me devolverás lo que he perdido, lo que me quitaste. Yo sé que tú me devolverás mi camello del año, mis hijos, mis asnas, mis propiedades. No. Esa no era la fe de Job correcta. Era que un día él iba a tener la esperanza de ver a su Creador cara a cara. Esa era la fe. Y esa es la fe que hoy Dios, por medio de su palabra, nos invita. Como cristianos, nuestra fe está basada en la certeza de que Dios es el objeto de nuestra fe. Hará, escuchen esto bien, hará lo que esperamos a su manera y a su tiempo. Job tuvo que esperar en Dios a su manera y a su tiempo. No es en el tiempo que nosotros deseamos, no es a la manera nuestra. ¿Cuánto va a durar esta pandemia? ¿1 año? ¿2 años más? 3 años más, lo que importe. Podemos recibir, ¿por qué no?, las bondades de Dios, dice Job, y el mal también. El mal que hemos recibido en esta época de pandemia, que lo vemos nosotros mal, debemos ver cómo lo ve Dios. Que Dios deposita nuestra fe correctamente en nosotros, hacia Él, yendo a través de la Escritura, conociéndole. Ese es el tiempo y la manera de Dios, de acuerdo a su voluntad, basando nuestras peticiones en lo que agrada a nuestro Dios. Hay un salmo que usted, estoy seguro que lo ha inclusive cantado. Oh, ven
Ven y deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Hay una pregunta muy interesante. ¿Todas? Bueno, cuando nosotros estamos alineados a la soberanía de Dios, pensar y poner nuestra confianza en Él, todas nuestras peticiones son cumplidas si las anivelamos al conocimiento de Dios. El conocimiento está aquí. Yo no puedo adquirir fe en base a experiencias religiosas, como lo dijo alguien una vez. La experiencia en Dios que yo puedo tener hoy, la rectitud que puedo tener hoy, está basada aquí. Aquí está la fe de cada creyente, nuestra esperanza. La esperanza de Job era ver al Creador, aquel que le quitó, aquel que un día dijo: sea el nombre de Jehová bendito. En él estaba puesta su esperanza. Como dijo Asaf: he puesto mi esperanza en ti para contar todas tus obras. Y lo que estamos contando hoy es la obra de redención, la obra de fe en nosotros. Quizás hoy sea para ti un día decisivo, un día que dices: ¿sabes qué? Este día, si no encuentro algo que me pueda sostener en esta crisis, porque yo lo he perdido todo, yo te invito a que vayas a los pies de Jesús. Él no desprecia un corazón humillado, un corazón quebrantado. Inclusive tú, que eres salvo por gracia, eres salvo por fe, estás siendo quebrantado. Tu fe está siendo medida. Tu fe quizás está siendo quebrantada y probada, y empezaste a perder posesiones, propiedades. Quizás la salud ha menguado. Deposita en Dios en ese tiempo de pandemia tu confianza. Anivelemos nuestros pensamientos a nivel de Él, en su voluntad. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Y solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo te invito a que ahí desde tu hogar tengas fe en Dios. Dice en Efesios 3, 16 y 7: recibimos a Jesús en nuestros corazones por fe, porque le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Yo quiero que tú y yo oremos y que esa fe de Job, de los 3 muchachos hebreos, de David, de Abraham, sea manifiesta en nuestras vidas hoy. Los demonios, dice la Biblia, que creen pero tiemblan, y eso es una fe correcta, Nosotros no solamente debemos de creer, sino hacer la voluntad de Dios viva en nuestros corazones, sabiendo que sus mandamientos son perfectos, sus caminos son rectos, que traen una esperanza viva, una esperanza de salvación, y esa salvación es para ti y para mí. Yo te invito a que antes de terminar pongas en tus estados de Facebook, ahí cliquea un corazón, dedícaselo a Dios, dile: este es mi corazón hacia ti, Señor. Dedícale un like diciéndole: escudriñaré tu palabra. Menciona ahí que tu fe, declárale por medio de una palabra escrita a Dios, que a pesar de estas circunstancias, tu fe no va a ser movida, porque vamos a esperar en Él. Dice un canto: difícil sé que es esperar en ti. A veces nuestra razón nos dice que no es posible, pero si esperamos en Él y confiamos en Él, Él hará. Te invito a orar. Señor, te agradezco porque estábamos perdidos en tinieblas, pero vimos tu luz admirable y nos dejaste tu palabra, tu testamento, tu herencia eterna aquí. Todas las cosas que nuestros ojos hoy pueden ver pasarán un día, pero tu palabra no, porque es eterna.
y es más cortante que una espada de 2 filos, que escudriñe nuestros pensamientos, nuestro corazón. Señor, por primera vez quiero agradecerte esta crisis que hemos estado pasando, porque esto nos ha llevado a conocerte aún más y nos ha llevado a quebrantar nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra vanagloria, las palabras tontas a veces que decimos fuera de pensamientos que no están cimentadas en la verdad. Gracias por la enfermedad, gracias por las escaseces, porque podemos voltear a ver en ti y tener una esperanza, Dios, confiable. Y como dijo los 3 chicos, estos hebreos, y aún así, ¿qué? Tenemos, si no nos libras, ¿qué? Tenemos la esperanza de un día verte. Aquellos que en este año se nos han ido, familia que se nos han ido, la diferencia es que cuando han estado en tu barca de salvación, dicen, ¿qué? Aun cuando la fe está allí, pero la salud falle, un día nosotros, nuestros ojos físicos te verán, no solamente nuestros ojos espirituales, Señor. Gracias por la confianza, porque te podemos conocer más y más, Señor. Te agradezco, Señor. Si estás allí y necesitas arrepentirte de tu vanidad, de tus malos pensamientos, nuestros actos. El domingo pasado nos decía Abdi, de tus tranzas, de tus mentiras, de tus fornicaciones, de tus avaricias, de tus malos deseos, tus gritonerías también, el maltrato a tus hijos, lo áspero que somos con nuestras esposas. Es tiempo de que tú y yo nos arrepintamos. Esto es fe, que Dios nos puede perdonar. Gracias por tu perdón, Padre. Te anhelamos, Señor, te anhelamos. Gracias por lo que hemos recibido. Y nuestra fe no es que nos devuelvas posesiones, sino un día verte cara a cara. Dios te bendiga. Les amamos. Amén.